Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola, Silvana. ¿Cómo va? Vicky, ¿me querés ayudar a subir el volumen que no sé? Acá abajo. Hola, ¿me escuchan? Hola doctora, buenas tardes, sí se la escucha. Ah, bueno, qué suerte. ¿Cómo están? Fuerte y claro, ¿viene usted? Bien, gracias. ¿Qué hora es? ¿Esperamos unos minutitos? ¿Usted estuvo la clase pasada? Sí, creo que sí, doctora. Creo que estuvo, sí. El encuentro sincrónico, digamos, pasado. ¿Sí? Creo que Ah, estuvo, sí, bueno. doctora. Sí. Bueno. ¿Cuántos tenemos? A ver si puedo ver, porque 8. A ver, ahí los voy a saludar por el chat. Hola a todos. Comenzamos. Bueno, yo prefiero la cámara prendida dentro de las posibilidades de ustedes y aunque nos interrumpamos, también prefiero el micrófono. Así vamos charlando, sobre todo para que cada uno haga su aporte, comentario y se van sacando las dudas. La vez pasada habíamos visto hasta la unidad 3, les confirmo, el doctor Segura les puso en la plataforma, no sé si lo vieron, pero les confirmo que el parcial incluye hasta la 8 todo concurso preventivo. La 8 incluida, acá tengo el programa, la 8 es acuerdo preventivo extrajudicial, claro, ya a partir de la 9 no, hasta la 8 incluida, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Estudiaron? ¿Leyeron las 3 primeras unidades? Mi alumna juninense. Su alumna juninense estuvo haciendo de abuela. Bueno, está justificada. No, yo leí los artículos del 1 al 21, no estudié las 3 unidades, no lo voy a mentir, Sí. y los videos del artículo 16 y 19 y del artículo Sí. 21 y 56. Hasta ahí llegué, profe. Bueno, ¿alguna duda grande, importante, que los frene de esos artículos? Recuerden que era lo importante de la primera unidad, el 2, los sujetos que se pueden concursar, la inclusión del 148 del Código Civil y Comercial, de las personas jurídicas nuevas que se incorporan, bueno, el tema de la competencia, la demanda, habíamos visto el artículo 11, eso es fácil, los requisitos para presentar el concurso, la sentencia de apertura, qué debe contener, bueno. Charlemos, si no tienen duda de esas unidades, si les parece bien, seguimos charlando un poquito de las que siguen o quieren preguntar algo de las 3 primeras. ¿Qué prefieren? Para que les sean más útiles estos encuentros a ustedes, yo como ustedes prefieran. Si no tienen preguntas, yo sigo comentándoles un poco las unidades siguientes.
La 4 dice admisión al pasivo concursal, verificación de crédito, diversos supuestos, informe individual, resolución judicial, efectos. Bueno, acá ustedes habían leído hasta el 21, yo les había dicho, era hasta el 21 que leyeran, no me Hasta el acuerdo. sí, hasta el 21, profesora. Bueno, gracias. Hasta el 21 hay algo que también es muy importante, ya que vamos a seguir avanzando, que tienen que tener en cuenta y que está en el 19, muy importante, que es qué pasa con los intereses, porque esa es una de las razones de ser de la presentación en concurso. La presentación en concurso produce la suspensión de los intereses. Entonces, ustedes ya van a ver, cuando vean verificación de créditos, que todos los acreedores que tengan créditos con causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo se van a presentar ante el síndico a verificar sus créditos. Y esos créditos que van a pedir que les sean admitidos en el pasivo concursal, los van a actualizar, le van a aplicar, van a hacer una planilla, digamos, con un interés hasta la fecha de presentación. Es hasta esa fecha que se puede calcular intereses, solo hasta la fecha de presentación. Es un error bastante frecuente, no solo de examen, sino en el ejercicio de la profesión, ver que los abogados presentan los pedidos de verificación y actualizan el crédito hasta la fecha de la apertura. No, no es hasta la apertura, es hasta la presentación. O sea que la fecha determinante que marca el congelamiento, yo siempre lo explico así, el deudor mete todo su pasivo y todas sus deudas en el freezer, nadie lo puede ejecutar, no le pueden embargar, para que él sepa cuánto deba y en base a lo que va a saber a través de este proceso concursal que debe, poder hacer una propuesta de acuerdo y poder pagar sus deudas. ¿Cómo va a saber cuánto debe? Porque aunque les parezca raro, no saben los deudores cuánto deben cuando se presentan en concurso. Entonces, eso es lo que se llama en doctrina la cristalización del pasivo. Va a haber un momento de todo este proceso que ya lo van a ir viendo, donde el juez va a dictar la resolución del artículo 36 y va a decir, bueno, este deudor debe tanto, tanta cantidad de dinero. Entonces, vuelvo. El artículo 19 dice que se suspende, a ver si lo encuentro y les leo la parte pertinente. Dice, la presentación del concurso produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella, que no esté garantizado con prenda o hipoteca. Los intereses de los créditos así garantizados, posteriores a la presentación, solo pueden, bueno, no importa, eso lo vamos a ver después, los que tienen privilegio especial. Entonces, la regla general es que suspende los intereses. ¿Tiene excepciones? Sí, las garantías reales y los créditos laborales. En la última reforma se incorporó un último, a ver si esta ley la tengo actualizada. Acá está. Si ustedes tienen una ley actualizada, van a ver que el último párrafo del artículo 19 dice, quedan excluidos de la disposición precedente los créditos laborales correspondientes a la falta de pago de salarios y toda indemnización derivada de la relación laboral. O sea que esos créditos, respecto de esos créditos, sí no se suspenden los intereses, sino que los intereses van a correr hasta el momento del pago, pero el resto se suspende a la fecha de presentación en concurso. Y después tiene otro punto importante también este artículo 19, porque no sé por qué trata dos temas tan distintos en el mismo artículo, pero hay que como que dividirlo en dos. Por un lado, esta regla de la suspensión de los intereses, que es un dato fundamental que no deben desconocer, y después habla de las deudas no dinerarias. Y esto es re importante porque hoy en día la mayoría de los créditos, o muchas veces sucede que gran parte de los créditos son en dólares. O sea, el deudor contrae deuda en dólares. Entonces, ¿qué pasa con esa deuda en dólares? La ley dice que se convierten a pesos, a moneda de curso legal, pero solo a los fines del cómputo de las mayorías. Esto es así de fácil. Si el deudor debe dólares y tiene que pagar dólares, o sea, su deuda siempre va a ser dólares. Si el juez le admite 20.000 dólares, él cuando tenga que pagar, por más que haga quita o todo lo que ya van a ver después,
va a deber dólares. ¿Que puede pagarlo en pesos? Sí puede, porque hay un artículo nuevo en el Código Civil, que si mal no recuerdo es el 765 o 766, por ahí anda, del Código Civil y Comercial nuevo, que dice que el deudor de obligaciones en moneda extranjera puede desobligarse cancelándolas en moneda de curso legal a la conversión a la fecha del pago. O sea, si el deudor debe a hoy 20.000 dólares, puede cancelar su deuda en pesos, convirtiéndola al valor de la cotización de hoy. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, eso es re importante porque después se arma un lío bárbaro jurisprudencialmente con los tipos de cambio. No vamos a entrar ahora en eso porque yo no los quiero marear, pero bueno, era imprevisible cuando se escribió la ley pensar que iba a haber, ahora no tanto, pero llegó un momento que creo que teníamos 14 tipos de cambio. Entonces uno dice, bueno, está bien, me puedo desobligar pagándole en pesos, pero ahí viene la pelea a qué dólar lo convierto. El deudor quiere dólar oficial, obviamente, el acreedor quiere dólar blue porque quiere cobrar los pesos, darse vuelta, ir a comprar los dólares. Entonces, bueno, no sé, eso cambia, les diría que día a día, hoy, si me preguntan hoy, no sé cuán conveniente es comprar los dólares porque capaz que el acreedor prefiere quedarse con los pesos. Pero lo que sí es importante a los fines de la materia que ustedes sepan es que en él, porque es muy diferente con la quiebra. Entonces esto es importante tenerlo en claro. La moneda de quiebra es pesos y es el artículo 127 de la ley de concurso y quiebra. Esperen que ya les confirmo, pero creo que es el 127. Esperen, por las dudas que no me acuerde bien de memoria. Claro, sí, es el 127. O sea, tenemos, para la deuda en moneda extranjera, tenemos el artículo 19 para el concurso y el 127 en la quiebra. Pero el escenario es totalmente distinto. El deudor de un concurso preventivo, si tiene deuda en moneda extranjera, sigue debiendo siempre en esa moneda extranjera. Solo el juez lo va a convertir en pesos a los fines del cómputo de las mayorías, porque como tiene que haber un número para que el deudor después pueda sacar el porcentaje de cuánto representa ese voto o esa conformidad, los jueces lo especificamos a la fecha del informe individual. El síndico en el artículo 35, la deuda en dólares la va a especificar a esa fecha, al día que lo presenta. Y el juez lo va a admitir a esa fecha, pero solo a los fines del cómputo de la mayoría. No está especificada la deuda. En la quiebra, las deudas en moneda extranjera por el 127 se convierten en pesos, o sea, sí se especifican a la fecha de sentencia de quiebra. Entonces, el deudor que debía 20.000 dólares y quiebra, no se concursa, sino que quiebra, va a convertir, va a especificar su deuda a la fecha de la sentencia de quiebra a la cotización de ese día y ya queda en pesos, no importa lo que pase después con el dólar. ¿Queda claro? Eso es importante porque la ley lo tiene tan separado que a veces hay como una confusión de no saber que en el concurso el deudor que debe en moneda extranjera sigue debiendo en moneda extranjera. Por eso, vamos a volver a leer el 19, esperen que me quedé en el 127, que van a ver donde yo les decía que es solo a los fines del cómputo. Yo les explico con la parte más engorrosa, porque el otro de la lectura de la ley es fácil, pero esto si yo no les digo, ustedes anótense al lado del 19, en la ley que tengan, la primera parte es la que suspende el curso de los intereses. Entonces tienen el primer párrafo y el último, que es que los laborales no suspenden los intereses. O sea, respecto a los intereses es el primer párrafo del artículo 19 y el último. Y el del medio le pueden hacer una llamadita donde dice deudas no dinerarias y poner, ojo, ver el 127. Entonces ahí se van a dar cuenta, no sé por qué el legislador tendría que haberlo puesto en el 20, pero no importa, es el 19 y el 127. Ahí se van a dar cuenta que en el concurso se mantiene la moneda extranjera, que es solo los fines del cómputo. Miren, vamos a leerlo juntos. El segundo párrafo del 19, las deudas no dinerarias son convertidas a todos los fines del concurso a su valor en moneda de curso legal al día de la presentación o al del... Bueno, bla, bla, bla. Las deudas en moneda extranjera se calculan en moneda de curso legal a la fecha de presentación del informe del síndico previsto en el artículo 37,
al solo efecto del cómputo del pasivo y de las mayorías. A ese solo fin se especifica, ¿sí? Parece un entre comas sin importancia y es re importante. Por eso aprovecho este encuentro para aclarárselos. Y en la quiebra del 127 es más fácil porque dice que se especifica directamente que a la fecha de la sentencia de quiebra se convierte toda la deuda de moneda extranjera en moneda de curso legal. Eso significa, ya cuando vean quiebra, que cuando uno remata, vende y distribuye los fondos que se obtuvo de los bienes del fallido, esa deuda en pesos queda como congelada y se va a pagar ese monto. Por eso la pérdida es más grande siempre. En teoría, en una quiebra el acreedor cobra menos que en el concurso de homologarse, ¿no? Del 19, ¿tienen alguna duda de esto de los intereses o de la deuda en moneda extranjera? Porque si no tienen, antes de que sigamos con las otras unidades, me quiero detener un minuto en el 21. Porque el 21 es fatal la redacción y es como que es un artículo que establece una regla general y tantas excepciones que uno después no entiende bien cuáles son los expedientes que se atraen y cuáles no. Ustedes recuerdan que la clase pasada, el encuentro pasado, yo les dije que uno de los principios del derecho concursal era la concursalidad, o sea que todos los juicios que tenía esa persona iban al juez del concurso, porque el juez del concurso es el que va a analizar toda la cuestión patrimonial del deudor. Entonces, si ese deudor tenía un juicio de la tarjeta, un sumario por cobro de pesos, no sé, capaz que un juicio ya laboral perdido que le estaban ejecutando la sentencia, le habían trabado un embargo porque era una pyme que había echado un empleado y el empleado le había ganado el juicio y ya estaba en etapa de ejecución de sentencia, donde le embargan los bienes a la empresa para cobrarse el empleado. Bueno, todo eso lo tiene que ver el juez concursal en virtud de ese principio. El fuero de atracción es la norma que ordena que todos los juicios de contenido patrimonial tienen que ser atraídos al juez del concurso. ¿Eso cómo funciona? Porque es como así como raro, como medio abstracto. Eso funciona así. En la sentencia de apertura del concurso, nosotros vamos a ordenar oficio a todos los juzgados, por lo menos acá en Salta yo ordeno a todos los juzgados de la provincia, de todos los fueros, para que me informen si hay juicios contra el concursado. Y en el caso de que existan juicios contra el concursado de contenido patrimonial, o sea, a mí no me interesa si el concursado tiene un trámite de adopción. Si tiene juicio en su contra de contenido patrimonial, deben ser remitidos al juez del concurso. Y hay varias excepciones. Los casos que están relacionados con cuestiones de familia, las expropiaciones, pero eso es fácil porque lo leen y ya está, y se lo aprenden como está. El tema que hay una parte que dice que los juicios de conocimiento, que son los juicios ordinarios, el acreedor puede optar entre seguir el juicio en el juez natural o presentarse a verificar. ¿Qué significa eso? Supongamos que ese acreedor le está haciendo un juicio en un juzgado civil por una acción de consumo o por un daño y perjuicios y está como recién iniciado y la situación esta debe pensar, bueno, si yo suspendo acá y me voy al juez del concurso, capaz que no puedo probar cuánto es mi crédito, porque necesito de pruebas de terminar el juicio para que un juez diga que este señor me incumplió un contrato y me debe tanta plata. Entonces, por ahí le conviene hacer uso de esa opción del 21 y continuar en el juez natural. O decir, bueno, no, esto está bastante claro, yo corto acá este juicio que me va a llevar años y que tengo que probar y qué sé yo, y me voy a verificar el crédito. Este 21 es muy importante, si ustedes escriben la ley que tienen ahí, que le pongan ver artículo 56. ¿Por qué? Porque hay un plazo de prescripción para verificar los créditos cuando no se presentan en forma tempestiva por el 32, que es de 2 años desde la presentación en concurso. ¿Y por qué se los
se los traigo a colación con el 21. Porque el acreedor que opta por no venir a verificar y seguir con ese juicio, no le va a correr ese plazo de 2 años desde la presentación para verificar, sino que si se le pasan esos 2 años, porque él está siguiendo un juicio ante otro juez, porque así lo eligió, porque la ley se lo permite, va a tener 6 meses desde que le quede firme la sentencia que le dictó aquel juez que él eligió, ¿sí? Es raro porque también puede pasar que el día que tenga firme esa sentencia, el concurso ya esté homologado y se tenga que atar a una propuesta de acuerdo a la cual por ahí no está de acuerdo. Pero bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo que prevé la ley y es lo que a mí me interesa que ustedes tengan en claro. Que cuando vean el 21, lo estudien y vean el párrafo donde se le da la posibilidad de optar en los juicios de conocimiento al acreedor entre seguir ante el juez natural hasta obtener la sentencia y después ir a verificar o suspender ese juicio e ir directamente a verificar, sepan que el que opta no le corre el plazo de prescripción de los 2 años, del 56, y va a tener 6 meses más desde que le quede firme la sentencia allá donde él eligió estar. Los que sí o sí se suspenden, no se pueden continuar y tienen que quedar radicados en el juzgado de concurso son los juicios ejecutivos. Todos. Todos los juicios ejecutivos, y esto incluye las ejecuciones de sentencia que son juicios ejecutivos. Entonces, por eso yo les decía hace un rato, si un acreedor laboral hizo un juicio, está en el medio de un juicio, no se suspende, sigue en el juego laboral. Ahora, si lo ganó y está ejecutando la sentencia, eso ya tiene que ser remitido al juzgado de concursos porque no se puede ejecutar, o sea, no se pueden trabar medidas cautelares en un concurso, no se le va a poder embargar porque no se puede afectar el patrimonio por créditos, en virtud de créditos con causa anterior a la fecha de presentación. Eso era lo que más me importaba, yo prefería que lo lean, así después cuando les explicaba esto, si se los explicaba la clase pasada no me iban a entender nada. Entonces prefería que el 19 y el 21, este puntito en particular, explicárselo una vez que ya lo hicieron. Y de lo que ya lo hicieron, también es muy importante el 15 y el 16, porque dice que el concursado conserva la administración de sus bienes bajo la vigilancia del síndico. Pero como esté inhibido no va a poder disponer. O sea, cuando el deudor tiene que hacer algún acto de administración que excede lo ordinario, le tiene que pedir permiso al juez, autorización judicial. Esta es la gran diferencia con la quiebra. Siempre hago el paralelo, porque eso es importante para que ustedes entiendan bien que son 2 procesos muy distintos. Uno es preventivo y el otro es liquidativo. En la quiebra, el deudor queda desapoderado de pleno derecho de todo, de sus bienes, de su administración, salvo que se decida la continuación de la explotación empresaria, pierde todo. En el concurso no, pierde la posibilidad de disponer de sus bienes, pero conserva la administración bajo la vigilancia del síndico. Por eso el 15 y el 16, esa es la parte más importante. Después, ya arrancando con la 4, la verificación, cuando en la unidad 4 dice admisión al pasivo concursal, justamente se refiere a la verificación de los créditos. Hay otra forma de incorporarse al pasivo y que hace las veces de verificación, que es el pronto pago. El pronto pago laboral es una figura importante que está en el artículo 16. Se las resumo muy rapidito, pero estudiando todos los comentarios que encuentren del 16 lo van a entender. Hay 2 prontos pagos. Uno que es automático, le decimos, y el otro que es controvertido. El pronto pago son los créditos laborales que reúnen ciertos requisitos, yo no me los acuerdo de mi memoria, todos están ahí en el 16, son la indemnización por los 6 últimos salarios, el preaviso, bueno, varios rubros, digamos, laborales que están en el artículo 16, y funciona así. Cuando el deudor denuncia o de la documentación del deudor surge esta deuda laboral y el síndico la informa en el primer informe mensual que hace,
es el pronto pago automático. O sea, el juez, esa deuda laboral que surja prima facie, ordena pagarla. No es que tienen que venir a hacer la verificación de crédito ni esperar. El juez ordena pagar. Acá pueden pasar dos cosas, que la pague, ya está, nos quedamos todos contentos, o que el deudor nos diga al concursado, no tengo plata para pagar, o no me alcanza, o si le pago a todos estos laborales no puedo seguir trabajando. Bueno, la ley prevé que para esos casos se haga un fondo mensual, creo que era con el 3% de la recaudación, pero está en el mismo artículo 16. Ese es el pronto pago automático. El pronto pago, el crédito laboral que no surge de esa documentación o del primer informe que presenta el síndico del cual saca de la contabilidad del deudor esta deuda laboral, tiene que ser a pedido de parte. Entonces, si alguien ve que no está incluido en eso, en esas declaraciones, dice, bueno, no, a mí también me debe rubro del pronto pago, se lo pide al juez. Y el juez le corre una vista al deudor para que opine. Si lo controvierte, también está todo en el artículo 16, si lo controvierte, el deudor ahí se arma como una sustanciación y el juez tiene que resolver si conviene o no, si corresponde o no el pronto pago. Y esa sentencia sí hace las veces de verificación de crédito. Por eso cuando el programa les habla de admisión al pasivo concursal, se refiere a la verificación de crédito por excelencia, digamos, pero el pronto pago es una forma también de meterse adentro del concurso y de que sea admitido el crédito laboral en el pasivo concursal. Se me ocurre que por eso deben haber puesto en el programa diversos supuestos. Después van a ver que los créditos, bueno, leyendo el 32 y todos los comentarios que haya del 32, hay un montón de supuestos, créditos con garantía, sin garantía, laboral, bueno, comerciales, fiscales, lo que se les ocurra. Después de ese periodo de admisión al pasivo, que es la verificación del artículo 32 que les digo que tienen que presentarse ante la sindicatura, porque eso no es en el expediente del juzgado, sino que es en el domicilio del síndico. Ustedes recordarán que sorteamos en una audiencia, en la sentencia de apertura, ya fijamos, bueno, que son contadores. El síndico presenta el informe individual de créditos, donde va a individualizar todos los datos del acreedor y si él opina que el juez debe admitirlo o no. Es un consejo que da el síndico en el informe individual, esto está en el artículo 35, es un consejo que le da al juez respecto de cada acreedor si corresponde o no admitir el crédito que pretende y en su caso con qué privilegio o graduación. Después de presentado ese informe, el juez tiene 10 días para dictar la resolución del 36, donde va a tener el pedido de verificación, el informe del síndico y con todos esos elementos, más lo que denunció oportunamente el deudor, y con esos elementos va a dictar una resolución que está llena de mini resoluciones adentro, porque es una sentencia donde uno por uno el juez se va a expedir sobre la correspondencia o no de ese crédito que el acreedor solicita sea admitido en el pasivo. Esa resolución judicial tiene 20 días para ser atacada desde la fecha que se dicta y es la única forma de que se pueda revisar. Si el que no está de acuerdo no plantea un incidente de revisión durante esos 20 días, queda firme y tiene efectos de cosa juzgada. Bueno, salvo dolo, y ahí leen el artículo 38, son una tontera. Esa es la unidad 4, lo más importante. Unidad 5, relaciones laborales en el concurso y en la quiebra. Bueno, en la quiebra es muy relativo porque depende, las relaciones laborales depende si se ordena la continuación de la explotación de la empresa o no. Es algo muy excepcional. La continuación de la empresa se ordena en los casos en los cuales el proceso productivo de la deudora, si se interrumpe, generaría que eso a la larga se venda por un valor mucho menor a lo que sería si se interrumpe ese proceso. Por ejemplo, si quiebra una fábrica de zapatos y se interrumpe la producción, no es lo mismo
a que se interrumpa la producción de jugos cuando la fruta está descargada de un camión, cortada de la planta, metida en la máquina, porque si el día que quiebra va el síndico, clausura la empresa de la fábrica de jugos y está en el medio del proceso productivo, se echa a perder todo, se pudre todo, no salen los jugos. En cambio, si quiebra por ahí una fábrica de zapatos que ya estaba parada y que ya tiene un stock, que bueno, no hay un perjuicio. Esas son cuestiones que están a partir del artículo 189, creo que ahí empieza, y que el juez valora al momento de quebrar. En el pasivo concursal, los créditos laborales, aquí en la unidad 5, son los del 16 que estuvimos charlando recién, del pronto pago, automático, no automático, y bueno. Eso es lo que se refiere. Pronto pago, tratamiento del crédito laboral, quirografario, bueno, tienen privilegio, eso la ley misma los manda cuando les dice privilegio, ya van a ver que al final de la ley, cuando terminan de estudiar la materia, tienen los privilegios, pero ahora cuando les hace referencia a que el crédito laboral tiene el privilegio del 246, ustedes se van al 246 y ahí lo van a tener. En eso es bastante claro. Después tenemos la 6, pero acá me voy a detener un poco para no confundirlo. Llegamos entonces a que el acreedor se presentó ante el síndico, pidió su verificación de créditos. El síndico hizo el informe del artículo 35, el juez dictó la resolución del artículo 36 y tuvieron 20 días para que el que no estaba de acuerdo hacer o no un incidente de revisión respecto de esa sentencia de verificación de créditos. En el interín, por esa fecha más o menos, no los quiero marear con los plazos, aparte no son importantes porque no hay que sabérselos de memoria porque están ahí en la ley. El deudor, una vez que tiene esa resolución del 36 y sabe lo que debe, o por lo menos esté o no de acuerdo, va a saber lo que para el juez debe, y la sentencia que dice que ese deudor debe 500 millones de pesos a 17 personas, tanto A, tanto a B, tanto a C, con esta graduación o no. La ley en el artículo 41 le da la posibilidad de formular una propuesta de categorización. Esto es una posibilidad que tiene el deudor de dividir en grupos a los acreedores con una única finalidad, que es en el futuro, en otra etapa posterior, hacer propuestas de acuerdo preventivo diferenciadas. Entonces ahí el deudor empieza a delinear su estrategia. Como él ya va a tener esta resolución del artículo 36, que le va a decir cuánto y a quiénes debe y con qué graduación, y además hay otra cosa que no les dije, que es re importante, que esa resolución del 36, el mismo artículo 36, dispone que es la base para el cómputo de las mayorías después. No importa si se revisiona o no. Esa sentencia, si el juez en esa sentencia dice que el deudor le debe a 20 acreedores y la suma de todos ellos da 500 millones de pesos, eso va a ser la base para el cómputo de las mayorías que va a tener que tener en cuenta el deudor al momento de conseguir las conformidades en miras a homologar un acuerdo preventivo. Entonces, la ley le da la posibilidad al acreedor, una vez dictada la resolución del 36, de formular propuestas de categorización. Y yo les digo que le da la posibilidad, porque si bien el artículo 41 dice que el deudor debe formular la propuesta, no establece ninguna sanción para el caso de que no lo haga, con lo cual es facultativa. Si no lo hace, no pasa nada. Si lo hace, por ahí lo hace porque le conviene en su plan futuro. Ahora, si lo hace, el juez va a dictar después la resolución de categorización conforme lo propuesto, siempre que no se violente el orden público y que no haga categorías que digamos, perjudiquen a iguales entre iguales, o sea, una para los quirografarios, una para los privilegiados. No puede ser arbitraria, tiene que ser razonable la categorización. Habitualmente, para darles un ejemplo, porque todo esto por ahí si no lo manejan es como muy abstracto, las categorías más comunes, muchos no hacen, pero las categorías más comunes que yo veo que hacen los deudores, los agrupan, por ejemplo, y ponen, bueno, categoría de créditos fiscales,
porque a eso se van a tener que acoger al plan de pago que tengan ya impuesto, a la FIP, a rentas, no le pueden decir, bueno, te hago una quita del 50 y te voy a pagar en 5 cuotas, porque cada organismo tiene su propio plan de pago, entonces los separan del resto y los agrupan en una categoría que son acreedores fiscales. Muchas veces, depende de la actividad del deudor, a veces los agrupan en financieros, otros los agrupan por el monto, dicen, bueno, yo voy a hacer categoría al que le debo menos de 1 millón para acá, al que le debo más de 1 millón para allá. ¿Y eso por qué? Porque probablemente al grupo que les deba menos créditos de menos de 1 millón le ofrezcan pagar el 100%, y a los que le tengan créditos más grandes capaz que le ofrecen pagar el 80%, no sé. Siempre esa propuesta de categorización, el deudor la hace en miras, como le digo, a una futura propuestas diferenciadas de acuerdo preventivo. Pero bueno, la ley dice que sí o sí hay 3 categorías mínimas que no se pueden evitar, que son, está en el 41, que son quirografarios privilegiados y quirografarios laborales si los hubiere, dice el 41. Nunca hay quirografarios laborales, porque los laborales tienen privilegios, pero sí puede pasar que renuncien al privilegio. Entonces, para el supuesto de que algún acreedor laboral renunciara al privilegio, como todo esto son negociaciones de las cuales pueden disponer, porque le puede convenir, porque le gusta más la propuesta de los que no tienen privilegios, qué sé yo, no sé. En el caso de que un laboral renunciara al privilegio, entraría en esta categoría obligatoria de quirografarios laborales. Siempre la ley tiende a proteger al laboral. Ustedes van a ver que la ley de concursos permanentemente le da como un tratamiento especial a los acreedores laborales. Una vez dictada por el juez la resolución, una vez presentada por el deudor la propuesta de categorización, o si no la formuló, como les digo, porque es facultativa, el juez toma las categorías mínimas que prevé el artículo 41 y dicta la resolución del 42. Esta resolución de categorización que está en el artículo 42 es re importante porque el juez fija las categorías y además empieza a correr el periodo de exclusividad. El periodo de exclusividad empieza con la resolución de categorización y dura, dice la ley, 90 días que se pueden prorrogar por 30 días más. Hábiles, siempre hábiles. Recuerden que todos los plazos, las normas procesales del concurso están todas en el artículo 273, que dice que todos los plazos son hábiles, salvo que la ley diga que son corridos. Después en otra oportunidad vamos a hablar de las reglas procesales porque tal vez hasta antes del parcial, porque es como transversal a toda la materia, si bien están en el 273, es importante que ustedes sepan que los días son hábiles, que cuando no se dispone un término son 5 días, que las resoluciones no son apelables, salvo los pocos casos que la ley dice que es apelable. Bueno, tiene, no sé si 6, 7, 8 incisos en el artículo 273 que da las pautas procesales para los concursos. Vuelvo. El juez dicta la resolución del artículo 42, donde empieza a correr el periodo de exclusividad, como les dije, que van a ser 90 días, más 30, porque siempre los deudores piden esa prórroga. Tenemos 120 días hábiles. ¿Qué significa esa exclusividad? Es un plazo de negociación totalmente extrajudicial donde el deudor va a abocarse a conseguir las mayorías para homologar su acuerdo preventivo. En el medio de este periodo de exclusividad hay un plazo fatal y una carga fatal, que es que si 20 días antes de que venza el periodo de exclusividad el deudor no formuló la propuesta de acuerdo preventivo, el juez debe declararle la quiebra. O sea, el deudor desde que comienza el periodo de exclusividad hasta 20 días antes que termine, tiene tiempo para presentar la propuesta de acuerdo preventivo, que es cómo va a pagar en definitiva, qué es lo que ofrece pagar. Ahí tiene todo en la ley. Esto está re claro, el 43, el 44, el 45. Puede hacer quita, espera, ambas, dar bienes en pago. Bueno, todo lo que dice el artículo. ¿Qué es lo más frecuente? Que el deudor ofrezca pagar con una quita, con una espera, que muchas veces al año, empezar a pagar al año de homologado el concurso, y en cuotas, porque
Esa es la finalidad de la ley para que pueda pagar todo el pasivo. Si, les repito, si el deudor no presenta la propuesta de acuerdo preventivo 20 días antes de que vence el periodo de exclusividad, se le declara la quiebra. Presentada la propuesta, se hace conocer nomás para que los acreedores la vayan viendo, él va juntando, viendo qué conformidades consigue, y 5 días antes de que venza este periodo de exclusividad se celebra la audiencia informativa, que es una audiencia que toma el juez en forma personal, donde va a ir el deudor, el síndico, los acreedores que quieran, y el deudor va a contar cómo va, si está consiguiéndolas, si no las consigue, si necesita mejorar la propuesta. El deudor puede modificar la propuesta de acuerdo todas las veces que quiera, la forma de cómo va a pagar, pero tiene una fecha tope que es esta audiencia. Una vez celebrada esta audiencia ya no la puede modificar más. Y ahí le quedan 5 días para que venza el periodo de exclusividad. Una vez que vence el periodo de exclusividad, el deudor tiene que acompañar al juzgado las mayorías previstas por la ley para que esa propuesta sea homologada. La ley exige un doble sistema de mayorías. Exige que para que se pueda homologar la propuesta de acuerdo preventivo presentada, el deudor debe acompañar hasta ese último día la conformidad de la mayoría absoluta de acreedores, esto es, la mitad más uno de cabezas, que representen los 2/3 del capital declarado admisible en la resolución del 36. No sé si me siguen. O sea, pongámoslo en un ejemplo. Si el concurso este tenía 60, a ver, yo para los números, si tenía 60 acreedores admitidos por 50 millones, ese deudor, para conseguir la mayoría legales, va a necesitar 31 conformidades, porque es la mitad más uno de cabezas, y esas 31 conformidades tiene que representar las 2/3 partes del capital admitido en números. Es una doble exigencia. Por eso es todo este periodo de 120 días, porque el deudor tiene que ver cómo negocia y cómo consigue, porque por ahí tiene la mitad más uno de cabezas, pero no llegan, son de poco monto y no llegan a sumarle los 2/3 del capital verificado. Pero esas son las mayorías que necesita para que se le homologue. Bueno, me parece que por hoy ya partimos. Tenían la apertura, la clase pasada charlamos qué se necesitaba para la presentación del concurso, los requisitos del 11, la apertura del 14. Hoy volvimos a hablar el 15 y el 16 que son importantes, el 19, el 21, y ya arrancamos con el 32, estos son los más importantes, 32, el 34 me olvidé que son las observaciones a las verificaciones, el 33 que son las facultades de investigación de la sindicatura, el 35 el informe individual, el 36 la resolución del juez, el 37 la revisión, el 39 el informe general, el 41 la propuesta de categorización, el 42 la resolución de categorización, comienzo del periodo de exclusividad, 43, 45, propuesta, conformidad, mayoría, audiencia informativa. Ahí estamos hasta la unidad 6 incluida. Ahí está también, bueno, la exclusión del voto preso es fácil, no puede votar el cónyuge, eso lo van a ver en la ley, pero es como obvio, digamos. No puede votar la ley excluye el voto o que preste conformidad una persona que tiene otro interés con el deudor. Y después nos queda ¿cuándo es el parcial? El 6 de mayo, profesora. El 6 de mayo. ¿Y nos queda un encuentro sincrónico más o dos? Sí, porque nos queda el 19 de abril, el 3 de mayo. Uno más que sería el 22 de abril, doctora. Creería. Ah, bueno. Porque No, creo que es viernes de Corrida. No, el 19 de abril sí. y el 3 de 3 de mayo. Bueno, dos. Bueno, buenísimo, porque
faltaría la unidad 6, la 7 y la 8, pero que no son muy complicadas porque es, como les digo, es hasta todo concurso. Ya hoy llegamos hasta la homologación, con lo cual yo les voy a poder contestar las dudas que ustedes tengan. Si ustedes siguen, yo les diría que ahora lean hasta todo lo que dimos ahora y si pueden adelantar la leída de las dos que quedan para aprovechar y más que saquemos dudas. Yo no tengo problema de ir contándole las unidades, diciéndole lo que me parece más importante, pero estaría bueno que nos dejemos uno, aunque sea el último, para que me hagan las preguntas que tengan. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, sí. Bueno. Entonces, si alguno quiere preguntar algo. A ver, ahí, ¿qué dice? Keila, no, que Keila pregunta si este es el segundo encuentro y le dije que sí. Sí, Keila, es Sí. el segundo. Sí. El tercero sería el 19 y el cuarto el 3 de mayo. Perfecto. Bueno, acá preguntaba lo de la mayoría, bueno, después se lo dije, ahora estoy viendo. Es que no prestaba atención a los chats. El segundo encuentro, sí. Muchas gracias. Hoy debíamos empezar del artículo 1 al 21 de la ley. Claro, no, es que ya... No son tareas. No son tareas. Simplemente en el primer encuentro consensuamos que yo les voy diciendo lo que me parece más importante de cada unidad y les había comentado hasta el 21 que los compañeros ya lo habían leído. Bueno, hoy arranqué de ahí, pero ya llegué hasta el 45, más o menos, de lo más importante o de lo que les puede generar dificultades. Después nos vamos a ir hasta el 79, creo que es cuando empieza la quiebra, ¿ven? O sea, el parcial va a entrar, es todo concurso, o sea que 57, 60, bueno. Después está el APE, pero eso es fácil, el agrupamiento, porque son distintas derivaciones, pero quiero ver dónde empieza. Es el 79, sentencias, pedido de creo 82, el pedido de... Claro, es hasta el 76. Hasta el 76 es el parcial incluido, porque a partir del 77 empieza el pedido de quiebra. Entonces, hasta hoy ya vimos hasta el 45. Yo les diría que lo repasen para ver si tienen dudas. La próxima clase les podría dar un pantallazo general hasta sobre todo de impugnaciones al acuerdo, nulidad, eso que es medio complicadito, y después me hacen las preguntas que tengan para aprovechar los encuentros y que les sean útiles. ¿Les parece bien? De todas formas, cualquier cosa me van preguntando en el chat, porque la verdad que ahora entré estos días, pero no había consulta. Seguramente más cerca del parcial me consultarán. ¿Alguna duda más? Nos vamos a descansar. Sí. Bueno. Bueno, que tengan un buen fin de... Igualmente, Gracias, doctora, buen fin de, doctora. muchas gracias por todo, hasta luego. Buen fin de No semana. tienen por qué. Chao, suerte.